Muy buenos días a todos y a todas, soy José Barceló y volvemos un sábado más con el último episodio de este especial de vacaciones del Café del Fotógrafo. Es el último episodio del mes de agosto, con lo cual ya no tenemos margen para hablaros de más fotógrafos y fotógrafas. Este último episodio se lo quiero dedicar a una fotógrafa que me gusta mucho, que me ha servido de inspiración en muchas ocasiones. No sé si podría decir que llega al punto de ser un referente fotográfico para mí, pero sí que es verdad que me encantan sus fotos y ya os digo, incluso muchas veces cuando he ido a hacer alguna de mis fotos, me han venido algunas de sus fotos solamente. Así que bueno, como mínimo de inspiración sí que os aseguro que me ha servido. Se trata nada más y nada menos que de Rosa Isabel Vázquez. Es una fotógrafa española que ha hecho mucha fotografía de paisaje, sigue haciendo foto de paisaje, pero de una forma mucho más especial. Se trata de una fotografía de paisaje mucho más personal, más dirigida a los proyectos fotográficos relacionados con la fotografía artística, para entendernos. Ahora mismo os hablaré de ella, pero me gustaría también recordaros que os quedan ya nada más que un par de días para poder participar en ese reto mensual, el reto que hemos trasladado esta vez a Instagram, que la verdad es que creo que habéis participado muy poquitos, pero todavía tenéis unos cuantos días para poder participar. Sabéis que simplemente por participar entráis en el sorteo de una mochila fotográfica o de un libro, el libro de Galen Rowell de fotografía de naturaleza, y que para participar simplemente tenéis que subir una foto que hayáis hecho durante estas vacaciones relacionada con la naturaleza a vuestra cuenta de Instagram, etiquetarme con el usuario josebarceló_com y ponerle el hashtag Café Reto Vacaciones, y que ya simplemente con eso entráis en el sorteo. Además de todas las fotos que haya en el reto, lo que haré será a principio de septiembre, o sea, la semana que viene seguramente o la otra, prepararé un vídeo en directo en el que iré comentando las fotos que más me parecen interesantes para comentar de todas las que han participado en el reto. Así que bueno, aparte de eso, vamos a ver quién es Rosa Isabel Vázquez, qué fotos hace y por qué os digo que me encanta y ha servido de inspiración en muchas ocasiones. Venga, vamos allá. Bueno, como os digo, Rosa Isabel Vázquez es una fotógrafa que se especializó en la fotografía de paisaje. Pero es que además de fotógrafa, es editora, es comisaria, es profesora, bueno, un montón de cosas relacionadas con lo que es la fotografía y los proyectos personales o proyectos fotográficos artísticos. Se trata, ya os digo, de una fotógrafa que hace fotografía de paisaje y que podríamos decir que es raro el año en el que no se le otorga algún premio Lutz, ¿vale? Tiene, pues no sé si son más de 100 o más de 200 premios a nivel internacional, pero es que además es como cuando salen los galardones o los premios de los premios Lutz, los premios estos nacionales de fotografía profesional, que organiza la AFP, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. Cuando salen los premiados en estos premios, ya casi todos estamos esperando decir, bueno, a ver cómo es la foto que se ha llevado el premio de este año de Rosa Isabel Vázquez. Precisamente por eso, ¿no? Creo que tiene como 12 o 13 premios Lutz de fotografía, casi siempre con sus fotos de naturaleza, lógicamente. Aparte de eso, pues ya os digo, es una fotógrafa que hace este tipo de fotografías, pero con una visión muy, muy personal, ¿vale? No empezó así, o sea, empezó haciendo fotos, pues como han empezado muchos de los fotógrafos de paisaje, que cuando sale de excursión y demás se lleva su cámara y hace las 4 fotos. Luego empezó a hacer rutas de estas de larga distancia por la naturaleza en solitario, y lo que hacía era llevarse su cámara con un trípode ahí, un apaño que se había hecho para que fuese muy ligero, a base de los 2 bastones para andar, y no sé muy bien tampoco cómo lo hizo, pero era un apaño bastante casero. Y entre eso y la cámara que llevaba, pues empezó a hacer fotografía de paisaje en esas largas travesías que hacía por montaña en solitario. Entonces, a partir de allí empezó a hacer fotografía de stock o fotografía así para revistas, y lo que hacía era pues la típica postal, ¿no? de los lugares así un poco más especiales que se iba encontrando pues así a medida, pues tanto en esas travesías largas como si se iba de viaje o hacía alguna excursión por su cuenta, pues iba haciendo pues esas fotos de stock. Y es curioso, ¿no? Porque incluso esas fotos de stock han servido mucho para identificar nuevos lugares o identificar rincones en distintos lugares para los fotógrafos que hemos ido llegando detrás de ella, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Hay una foto, por ejemplo, de unas rocas así formando como unas líneas muy marcadas, que creo que está en la costa del País Vasco, y prácticamente todos los fotógrafos, cuando viajamos a esa zona, queremos ir a ese rincón que fotografió en su día pues Rosa Isabel Vázquez, y que sirvió un poco pues eso, como de foto de postal de ese rincón. Entonces lo que pasó fue que en uno de esos encargos se fue de viaje, no recuerdo muy bien a qué país, pero era un país nórdico, del tipo de Inglaterra o Irlanda, un sitio así, y resulta que se iba por un encargo y tenía que fotografiar pues lo mismo, los típicos paisajes de rincones, pues así como más conocidos, ¿no? Lo típico, un sitio de interés turístico, para entendernos. Entonces se encontró con que durante todo ese viaje no consiguió tener un solo día de buen tiempo. Y entonces, claro, las únicas fotos que pudo hacer eran con niebla, con lluvia, con viento, con brumas, bueno, con todas las condiciones meteorológicas que no deseas cuando tienes que hacer una foto de postal, donde lo normal es que sean cielos más bonitos, cielos más azules, más despejados y demás. Entonces se encontró con que en ese viaje aprendió dos cosas. La primera de ellas era que no iba a cobrar ese encargo porque no había conseguido cumplir con las expectativas del encargo, y luego la segunda era que lo que realmente le gustaba no eran las postales, sino los paisajes. Y a partir de allí fue desarrollando lo que era su propia visión personal de lo que era el paisaje. El resultado de esas sesiones, de ese encargo, ¿no? De ese viaje fotográfico, fueron una serie de fotografías que ya tenían un aire muy especial y muy encaminado hacia lo que es ahora la fotografía de Rosa Isabel Vázquez. Ahora mismo lo que está haciendo son fotografías muy personales. Echadle un vistazo, si lo estáis viendo en el canal de YouTube, estáis viendo algunas fotos de su web. Entonces son unas fotos, ya os digo, con un estilo muy característico. Muchas de las fotos siguen ese patrón de fotografiar en días de niebla, en días de nieve, en días de mal tiempo, para entendernos, que para ella seguramente es el buen tiempo para salir a hacer fotos. Y lo hace con unas coloraciones así como muy pastel, con unos colores muy suaves, que hace pues que al final, entre eso, la niebla, la bruma, unos pequeños viñeteos que le añade, porque realmente las fotos las retoca entre poco y nada, entre una cosa y la otra, hace que nos quedemos atrapados, ¿no? En esa foto, pese a ser fotos con composiciones muy sencillas realmente, porque casi en muchas de las fotos rozan el minimalismo. Son fotos que nos quedamos mirándolas, y como cada pequeño detalle cuenta y forma parte de la historia que nos quiere contar, al final lo que nos pasa es eso, ¿no? Que nos quedamos mirando esos pequeños detalles, nos quedamos atrapados en ese ambiente que ha creado y que ha conseguido fotografiar, y hace que, pese a ser fotos muy sencillitas, muy poco complejas compositivamente, son fotos que nos dejan atrapados, que consigue transmitir o crear esa atmósfera, ¿no? Como de misterio, de miedo, de melancolía, ¿no? Que siempre está ahí como muy presente en todas sus fotos, y que ya os digo que hace que sean fotos muy especiales. Entonces, Rosa Isabel Vázquez creo que debe de ser una persona muy meticulosa, que cuida muchísimo los detalles, y forma pareja artística con su pareja sentimental, creo que sigue siendo, que es José Antonio Fernández, y forman la pareja artística Rojo Sache. Y así como dice que José Antonio Fernández es más impulsivo, más de a lo mejor de estar desayunando unas tostadas y de repente pararse y decir, ¡buah, tengo una idea, tengo un nuevo proyecto! Dice que ya no, que ella normalmente pues la inspiración le pilla normalmente trabajando. Y es que ya os digo, cuida mucho todos los detalles, tiene muy preparadas las localizaciones. Si necesita a alguna persona que vaya a aparecer en esos paisajes, pues tiene muy claro la pose que va a tener en la foto, cómo va a ir vestida. No va a ser la protagonista la persona, sino que va a aparecer ahí como un complemento del paisaje, pero tiene muy claro cómo van a ser esas fotografías ya en su mente, antes ni siquiera de haber encontrado el lugar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando salen a la carretera, salen por la montaña, por el monte, por donde sea, en cuanto ve un paisaje que le encaja, ¿no? En esa idea que tenía, entonces tiene que tomar nota, y claro, a lo mejor se encuentra con que, para que sea un día en el que puede ir al paisaje, puede dejar lo que está haciendo para poder viajar hasta allí,
puede encontrarse con que haya nieve, con que haya niebla, con que haya cualquier situación meteorológica que necesite para hacer sus fotos, dice que claro, que al final a lo mejor puede hacer esa foto un día o 2 o 3 al año. Con lo cual, claro, se le complica mucho, pero tiene muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que necesita para conseguir esa estética tan particular que tiene ella. Ya os digo, bueno, para nada sigue este estilo así como más impresionista, más efectista, ¿no? De las fotografías compuestas de sol increíbles, o con relámpagos, o con, yo qué sé, con vías lácteas hiperprocesadas, ¿no? Su estilo es muchísimo más sutil, no veréis paisajes extraordinarios, sino que veréis paisajes que cuentan algo sobre ella. Por decirlo de alguna forma, podríamos decir que los paisajes siguen siendo parte de sus fotos, pero ahora el protagonista de sus fotos son sus propias historias, y lo que hace es utilizar los paisajes como forma de podernos contar y transmitir esas historias, esas ideas, esos miedos, esas emociones que va sintiendo y que le inspiran cada uno de sus proyectos. Precisamente en su libro, Proyecto Fotográfico Personal, nos cuenta cada una de las fases que sigue en un proyecto fotográfico y lo comparte con nosotros para que podamos, pues, nosotros mismos seguir nuestros proyectos un poco basándonos en su libro. Me parece un libro súper interesante, ¿vale? Lo tengo a medio leer, todavía no lo he acabado, pero me parece un libro muy interesante, precisamente por eso, ¿no? Porque nos da un enfoque de la fotografía artística que muchas veces se nos escapa, se nos va un poco de las manos el saber cómo organizar un proyecto y todas estas cosas, incluso cómo entender los proyectos fotográficos de otras personas, y creo que el enfoque que le da es muy interesante porque es, dentro de lo complejo que puede ser ese mundo, es un libro bastante llano, bastante que se pone al pie de los otros fotógrafos, ¿no? Para que podamos desarrollar tanto nuestros proyectos como, ya os digo, entender los proyectos de otros fotógrafos. Entonces, como anécdota, ¿vale? Bueno, estuve escuchando una charla suya en una edición del Formentera Fotográfica y decía que me encantó que lo dijera de esta forma tan abierta, que ella ni su pareja Rojos H, o sea, la pareja que forman Rojos H, ninguno vivía exclusivamente de las fotografías que hacían, es decir, no vivían de su fotografía artística. Y me encantó porque lo decía, bueno, como os decía antes, es profesora, es la directora del área de proyecto personal y fotografía de autor de La Máquina, que es la escuela que tienen en Madrid. Y me encantó que lo dijera, ¿no? Porque muchas veces los fotógrafos que tienen que vender sus fotos, lo que intentan hacer es hacerse valer y darse importancia. Entonces me encantó que lo dijera de forma tan abierta porque, claro, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que decimos, jolín, me encantaría poder vivir de mi fotografía. Pues resulta que muchas de las personas que son grandes artistas no están viviendo de sus fotos, sino que tienen otros proyectos paralelos relacionados también con la fotografía artística y demás, y es lo que realmente les da de comer, para que nos entendamos, ¿vale? Así que, bueno, en este sentido para mí fue un 10 que lo dijera de una forma tan abierta y tan clara delante de todo el público que estábamos allí. Así que bueno, esto era un poco lo que os quería contar de Rosa Isabel Vázquez. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, me podéis escribir. También tiene un canal de YouTube, os lo dejaré enlazado en las notas del episodio, en josebarcelo.com/podcast, o en las notas del episodio en el vídeo de YouTube. Y ya os digo, pues tiene el libro, que también me parece muy interesante si estáis interesados en todo esto, lo que es la fotografía de autor. Así que bueno, echadle un vistazo porque ya os digo, sus fotos son una auténtica maravilla. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios en cualquier plataforma de estas que permiten dejar comentarios, porque ya sabéis que me encanta, ¿no? Porque puedo leer vuestros comentarios y tenemos un poco de interacción. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.